Todo esto viene de la corporación criminal, yo la llamo así como una organización de mafias criminales, que es el Foro de Sao Paulo, que Exacto. tiene muchos fines y que ahora mismo está reunido en Venezuela y su objetivo es ir a la retaguardia, porque si tú ves el mapa en el 2012 de Latinoamérica era todo rojo, todo socialista, y cuando ves incluso Chile con Bachelet, y cuando lo ves ahora solo queda Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Se hace relevante que va a empezar a haber nexos que ya existían, pero se van a fortalecer. Nexos entre los carteles de Sinaloa, por ejemplo, con el Ujú. cartel de los soles en Venezuela. Porque un objetivo de ellos es, además de financiarse con la droga, esta corriente socialista representada por el Foro de Sao Paulo, eh, es penetrar los países, ¿no? Como Estados Unidos, por ejemplo, inundarlo de droga más allá de la capacidad que el gobierno puede controlar. Las drogas generan industrias delictivas derivadas como compra de arma ilícita para manejar las zonas de poder y otro tipo de delincuencia. Pero Venezuela es mucho más peligroso que esto porque el Foro de Sao Paulo ha dado un giro. No lo hablan oficialmente, pero en Ujú. hechos, cuando tú ves el propósito que han logrado actualmente en Venezuela, ves que hay una faceta no solo criminal, terrorista, Ujú. porque ahora tienes estos grupos subversivos como el ELN, las FARC, y tienes grupos de corte terrorista, extremismo islámico, como Hamas y Hezbollah, operando libremente en Venezuela, que como son amigos del gobierno actual, no sientes su efecto y su presencia. Ujú. Hay del día que el gobierno cambie y tenga que enfrentar a estos grupos dentro del país. Y esto no solo está en Venezuela. Recientemente se capturó en la triple frontera del Paraguay, que es una zona conocida por tráfico de dinero y un montón de actividades delictivas de crimen organizado de nivel global, narcotráfico, caletas supermillonarias de dinero, etcétera, compra de armas. Arrestaron allí, del lado de Brasil, las autoridades, a un alto dirigente de Hezbollah. Entonces, los países de la región no pueden hacer oídos sordos y pensar que esto es un problema solo de Venezuela, porque sí, los grupos están en su grueso dentro de Venezuela. El país que se está destruyendo es Venezuela y el dinero de los venezolanos va a financiar estas organizaciones criminales, pero la migración y el éxodo que esta tiranía venezolana está produciendo, que está permeando de venezolanos a toda la región, que incluso tienen que irse a pie del país porque no tienen dinero, Ujú. está generando que sirva para que infiltren pequeños grupos que van a hacer actividades dentro de los países de Latinoamérica. Esto no se ha visto todavía, pero yo auguro que si no se toman medidas urgentes, en pocos años vamos a ver varios AMIAs en varios países de la región latinoamericana cuando en Venezuela estos grupos estén bajo amenaza de fuego. Bueno, nosotros hemos estado advirtiendo justamente de eso, del peligro de la infiltración, porque tú sabes que al régimen de Maduro, esto ya lo vimos en Cuba, le conviene desinflar la olla a presión que significa la resistencia al gobierno. Entonces, ellos dejan salir gente a propósito para desinflar un poco y para poder mantenerse en el poder y bajar un poco la presión. Y al mismo tiempo, esto les sirve para dentro de eso ir infiltrando células. Ya hemos visto cómo han ingresado esas células a distintos países y obviamente estas células quedan en un estado de estar dormidas y Sí, al llamado de guerra, al llamado de combate, quién sabe cómo se produzca esto, pero ya ha pasado anteriormente en la historia, así que todo hace sospechar que se va a repetir, estas células uh-huh. perfectamente pueden activarse. Es muy importante lo que tú dices porque tú estás reconociendo y estás alertando a la gente de que dentro de esta misma migración, porque no podemos calificar obviamente a todas las personas, ellos también necesitan poner gente buena ahí también, ¿cierto? Para poder, tener buenas caras que sean agradables para la opinión pública y para las fotos que va a utilizar la prensa, que hemos Sí, visto que es justamente lo que están haciendo. de tragedia también, ¿no? ¿Perdón? Historias de drama y de tragedia también. Claro, sí, Eh, aquí. Fíjate, hay una cuestión de que si ves el caso de Hamas y Hezbollah,
y lo comparas con el ISIS, Ujú. forma de estar dentro de la región, hablo de la región suramericana, Sí, claro. América Latina, es totalmente eh, modo hibernación, como si fuera un ordenador. Exacto. Pero en ese modo hibernación, ellos están abasteciéndose de recursos con el permiso del gobierno venezolano, que yo quería tomarte esta etiqueta, de que han Ujú. convertido a Venezuela en un santuario para el crimen organizado, para organizaciones terroristas que tienen el permiso del Estado venezolano, del Estado fallido que representa Maduro y su mafia criminal en el poder en Venezuela, tienen el permiso para extraer recursos de Venezuela, oro, diamantes, lo que sea, para autofinanciarse sus actividades. A saber tú cuántos de esos cohetes que caen en Israel son financiados con dinero extraído ilegalmente de Venezuela. Esto es terrible. Claro. Entonces, estos grupos están operando de una manera en la que se están abasteciendo logísticamente porque prevén que viene un combate a futuro. Por eso ves Sí, claro. que este dirigente criminal de este grupo que Ujú. fue apresado en la frontera porque alguna actividad logística estaba haciendo por allí. Él no andaba por allí de vacaciones porque por ahí no queda Disney, ¿eh? Claro, tú te refieres a la frontera con Chile. En la frontera norte de Chile, este general que creo que era un general que lo Bueno, estaba metiendo el Instituto de Derechos Humanos. ¿Te refieres a él o a otra persona? no, me refiero al del dirigente de Hezbollah que fue atrapado en la frontera con el Paraguay, Ah, perfecto, pero el que me mencionabas eh, antes. es Ujú. bueno que te refieras a ese general porque casos como estos se están viendo incluso en la administración de Estados Unidos, Claro. donde se cree, yo no voy a decir ingenuamente porque considero a los Sí. americanos ahora mismo aliados de los venezolanos y los que estamos en resistencia, que Ujú. queremos que esta economía acabe. Pero en la parte de las estrategias de esto, han permitido que muchos chavistas, jerarcas, que ocuparon roles represivos, Ujú. estén ahora en Estados Unidos saliendo en medios, declarando, pidiéndole perdón a las víctimas, incluso mucha gente que tuvo cargos represivos, la mayoría de los presos políticos que Chávez metió en prisión, fue ordenada por la fiscal que ahora recibe Guaidó y la oposición venezolana como parte de la solución para Claro, Venezuela. exacto. Y esto es una Claro. situación que es distópica y que es una falta de respeto, ¿no? Porque todas Sí. las personas que murieron durante esas protestas, toda la gente que se le violaron sus derechos, y entonces hay una forma de como de tergiversar la realidad, de cambiar los hechos y las consecuencias de las acciones criminales que ellos cometieron, banalizando y creando una especie de personaje arrepentido que ahora hay que darle auxilio. Por eso ves ejemplos como eso en Chile, ¿no?